el Evangelio según Lucas, capítulo 11, y vamos a leer hoy versículos 1 al 4. Vamos a ponernos en pie una vez más, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pueden tomar su lugar, por favor. Fue al doctor Sproul a quien le escuché por primera vez esta historia acerca de un hombre llamado Peter y que tenía una barbería. Y la historia narra que este barbero se encontraba haciendo su labor, su trabajo, cuando de pronto entró a su barbería un hombre. No un hombre cualquiera, no un hombre común y corriente, pero podríamos decir, prófugo de la justicia. Un hombre de quien sobre quien se había establecido una gran cantidad como recompensa, ya fuera si lo entregaban vivo o muerto. Aquel hombre se sentó en la silla de este barbero para que le cortase el cabello y para que le arreglase la barba, o para que lo afeitase, mejor dicho. Ese hombre era consciente de que solamente bastaba con que presionara un poco su navaja y acabaría con esa vida para poder entregarlo y cobrar esa alta suma como recompensa. Sin embargo, nunca cruzaría por la mente de ese barbero hacer tal cosa, porque el hombre que tenía allí, podríamos decir, era casi como su héroe. ¿Quién era ese hombre? Bueno, se trataba de Martín Lutero. El barbero no dejaría escapar la ocasión para tratar de hacerle alguna pregunta y sobre todo algo pesaba sobre su corazón. Tenía ahí al gran reformador en su propia barbería. Y la pregunta que atinó a hacerle fue: Doctor Lutero, ¿podría usted enseñarme cómo orar? Y es que quizá algunos de ustedes han leído algo al respecto, pero Lutero, además de ser ese reformador, ese hombre usado grandemente por el Señor, se destacó por su vida de oración, por el hecho de que era un hombre que pasaba horas buscando el rostro de Dios en oración. De ahí que la inquietud más grande que tenía el barbero era el aprender cómo orar. Y esa fue la pregunta que le hizo a Lutero en aquella ocasión. La misma pregunta que muchos años atrás, un discípulo de cuyo nombre no se nos ofrece en las Escrituras, le haría al mismísimo Señor Jesucristo. Señor, enséñanos a orar. Me pregunto si alguno de entre nosotros desearía realmente el poder saber cómo orar mejor, cómo orar al Señor, cómo buscar el rostro de Dios. Me pregunto si esa sería la pregunta que más de alguno de los que estamos aquí le haría a nuestro Señor Jesucristo si tuviéramos ocasión de hacerla, si tuviéramos la oportunidad. Señor,
enséñame cómo es que debo orar. Y es que, para adentrarnos al texto, si hay algo que nuestro Señor Jesucristo hacía, era eso, orar. Jesús, amados hermanos, amigos, oraba. Quizá a menudo cuando pensamos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pensamos en como el de una labor evangelística acompañada de señales, prodigios y maravillas. A menudo, si quizá queremos reflexionar en la labor que Jesucristo, el eterno Logos, quien se encarnó para habitar entre nosotros, llevó a cabo mientras caminó por esta tierra, pensamos inmediatamente en ese espectacular ministerio que llevaba a cabo y descrito en los evangelios, proclamando la palabra de Dios, predicando la llegada del reino en su propia persona a las multitudes y testificando por medio de esos grandes milagros y prodigios que le acompañaban. Pero cuando yo reflexionaba en este pasaje que tenemos hoy delante, hermanos, entendía que deberíamos pensar más bien en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como uno de oración, de una ferviente oración acompañado de evangelismo y obras. En el propio Evangelio de Lucas, vamos a viajar muy rápidamente por el Evangelio, en el capítulo 3, versículo 21 y 22, se nos dice que cuando Jesús comenzó su ministerio, Él oraba. Observe el versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y, orando, el cielo se abrió. En el capítulo 5, versículo 16, unas páginas adelante, después de que Él lleva a cabo un milagro, un leproso es perfectamente sanado, se nos dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Capítulo 6, versículo 12, en el contexto en el que nuestro Señor Jesucristo tendría que elegir a aquellos 12 hombres, quienes serían conocidos como sus apóstoles, se nos dice que en esos días Él fue al monte ¿a qué? A orar. Capítulo 9, versículo 18. Después de haber llevado a cabo aquel gran milagro en el que alimentó a miles de almas con unos cuantos panes y peces, se nos dice que Jesús una vez más se apartaba a orar. Y luego más adelante, versículos 28 y 29, en el contexto de aquella gloriosa escena de la transfiguración, cuando Jesucristo descubrió por un momento su velo, el velo de la carne, se manifestó su gloria, su divinidad, su grandeza, su majestad. En ese contexto, versículo 29 se nos dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Oh, amados hermanos, y en el capítulo 11, versículo 1, comenzamos este pasaje con estas palabras. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. La oración caracterizó el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Jesús oró y por medio de la oración recibió el poder del Espíritu Santo. Por medio de la oración, Él hizo discípulos. Por medio de la oración, Él llevó a cabo obra de evangelismo. Por medio de la oración, Él glorificó a su propio Padre y aún fue glorificado por el Padre. La oración fue fundamental en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Y la oración es fundamental aún en estos días en la obra de los ministros de nuestro Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 4, cuando los apóstoles pidieron que se escogiera algunos hombres para el oficio de los diaconados, del diaconado,
ellos enfatizaron cuál era la labor que ellos tenían que llevar a cabo. Y ellos dijeron que tenían que entregarse a la oración y a la palabra, al ministerio de la palabra. Y es interesante que, en primer lugar, en el orden de las responsabilidades que los apóstoles mencionaron, hayan puesto la oración. Porque ellos dijeron, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Un autor alguna vez dijo que la oración es una medida de nuestra propia santidad. No solo los apóstoles, no solo nuestro Señor Jesús, no solo los ministros del Evangelio, pero cada creyente es llamado a orar. Todo aquel que dice ser cristiano es llamado a orar. Algún autor puritano diría que una familia sin oración es como una casa sin techo, expuesta a las inclemencias del tiempo. La oración, dice J.C. Ryle, es para la fe lo que la respiración es para la vida. ¿Cómo puede un hombre vivir sin respirar? ¿Cómo puede un hombre creer y no orar? Por lo que déjeme preguntar, amado hermano, ¿usted ora? ¿Realmente ora usted? Y no estoy hablando de orar de vez en cuando. Estoy hablando, ¿usted ora así como respira? Es decir, ¿es para usted una necesidad la oración? ¿Es usted uno que busca el rostro de Dios día tras día a través de la oración? La oración es una de las evidencias de verdadera salvación en la vida de uno que dice ser cristiano. Ryle continúa diciendo, tus puntos de vista doctrinales pueden ser correctos. Tu amor por el protestantismo puede ser cálido e inconfundible. Pero aún así, esto puede no ser más que conocimiento intelectual. Queremos saber si en realidad estás familiarizado con el trono de la gracia y si puedes hablar con Dios, así como hablar de Dios. La oración es la medida espiritual de hombres y mujeres como nada más lo es. De manera que la forma en que oramos es una de las preguntas más importantes que podríamos enfrentar. ¿Qué tan importante es la pregunta que hizo este discípulo? Señor, enséñanos a orar. Queremos saber cómo orar. Que la oración, hermanos, es algo vital para todo cristiano. Oh, amado hermano, amado cristiano que estás aquí congregado el día de hoy, una vez más déjame preguntarte, ¿oras? ¿Realmente eres uno que puede decir que eres capaz de hablar con Dios así como hablas de Dios? Y si tú eres uno de ellos, quizá entonces esta pregunta sea relevante para ti al día de hoy. Porque lo cierto es que diría que ninguno de nosotros como cristianos jamás podremos estar completamente satisfechos con nuestra vida de oración. Si tú realmente eres creyente, eres consciente de lo mucho que eres, de lo falto que eres constantemente en la práctica de la oración a la que eres llamado. Así que enséñanos a orar, Señor, el día de hoy. Yo no sé si tengas años como creyente. Yo no sé si hace poco que fuiste salvo. Pero que hoy Dios, por medio de este pasaje que es tan conocido por muchos de nosotros, quiera volver a despertar en nosotros ese deseo, esa pasión, ese anhelo por buscar el rostro de Dios. Oh, amados hermanos, podemos hacer mucha labor evangelística. Podremos seguir tratando de avanzar el reino en nuestras fuerzas, pero si no estamos buscando el rostro de Dios en oración,
todo esfuerzo terminará siendo absolutamente vano. Oh, amado hermano, podremos seguir hablando y hablando acerca de Cristo, pero si no estamos pasando tiempo de comunión con nuestro Señor en oración, todo eso es infructuoso. Jesús, el Señor, oraba. Y es Él quien nos da la instrucción el día de hoy en estos breves versículos. Aconteció entonces que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid. Y estas palabras, hermanos, son conocidas por todos y cada uno de nosotros. Muchos estudios y libros se han escrito acerca del contenido de estos versículos. El día de hoy yo no pretendo detenerme parte por parte. De hecho, el hermano Héctor predicó ya hace un tiempo el Padre Nuestro y ahí están las enseñanzas grabadas de cada una de las peticiones. De hecho, la forma tradicional en la que esta oración se divide es en 7 partes, un prefacio y 6 peticiones. Esa es la forma común en la que se conoce, pero el día de hoy yo simplemente voy a dividir este pasaje en tres partes importantes. Y voy a tratar de obtener la instrucción esencial y básica de lo que se encuentra aquí contenido. Y el propósito es ese, que nosotros de manera práctica seamos movidos a buscar el rostro de Dios con la sencillez que Él nos demanda hacerlo, pero con la diligencia que también se nos demanda. 3 partes solamente podemos identificar el día de hoy, y esto es lo que podríamos considerar el paradigma de la oración. ¿Por qué paradigma? Porque Jesús lo que ofrece aquí es un modelo sobre cómo deberíamos orar los cristianos. Él no nos está llamando a repetir exactamente palabra por palabra y eso es la oración, no. Si comparamos de hecho este pasaje con el que se encuentra en Mateo, encontraremos algunas diferencias y eso ya de antemano apunta a que Jesús no esperaba que repitiéramos tal cual al pie de la letra las palabras que se encuentran aquí escritas, pero lo que Él estaba proporcionándonos es un modelo para que nosotros pudiésemos orar y buscar el rostro de nuestro Dios. Así que 3 aspectos importantes podemos distinguir el día de hoy. En primer lugar, veremos la disposición del corazón en la oración que nos enseña este paradigma. En segundo lugar, veremos la preeminencia que Cristo nos manda a mantener en nuestras oraciones. Y en tercer lugar, las necesidades que nosotros tendríamos que presentar delante del Señor en oración. Así que, en primer lugar, la disposición del corazón en la oración. Versículo 2. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Amado hermano, eso es lo que comúnmente conocen como el prefacio. Pero quiero que reflexionemos el día de hoy en el sentido de estas palabras. El salmista en el Salmo 8, versículos 3 y 4, expresó este pensamiento: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Hermano, lo primero que tenemos que hacer el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, es ser hechos conscientes de lo que implican estas palabras. Lo primero que tenemos que entender es el gran privilegio a causa de la persona ante quien nos presentamos cuando nos disponemos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Hermanos, Jesucristo nos llamó a orar al único Dios vivo y verdadero.
no a un ídolo, no a una figura de yeso, de madera o de piedra, de metal. Él está instruyendo a su iglesia, a sus discípulos, a buscar a aquel que se encuentra en los cielos. Aquel de quien el profeta Isaías pudo dar testimonio cuando tuvo aquella gloriosa visión y lo contempló. No solamente es santo, pero es santo, santo, santo. Es ante este Dios, amados hermanos, ante quien nos dirigimos cuando nos disponemos a orar. Y oh, iglesia, con cuánta irreverencia a menudo nos acercamos a Él. Con cuánta irreverencia simplemente abrimos nuestra boca y empezamos a proferir palabras sin sentido, sin ser hechos conscientes de delante de quién realmente estamos. El Dios Todopoderoso que está en los cielos. Quiero recordarles lo que la confesión de fe describe, o cómo la confesión describe a este glorioso Dios. En el capítulo 2, párrafo 1, nuestra confesión aborda la doctrina acerca de la naturaleza de Dios. ¿Quién es este Dios al que nosotros venimos a adorar el día de hoy? ¿Quién es este Dios al que nos congregamos para glorificar el día de hoy? El Señor nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero, dice nuestra confesión, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Escuchaba alguna vez a Sproul diciendo, si hay un atributo que más me impacta y me asombra y me causa temor acerca de Dios, esa es su aseidad. ¿Y qué significa eso? Lo que acabamos de decir, que Él existe de sí mismo y por sí mismo y para sí mismo y que no depende absolutamente de nada ni de nadie. Él es Dios, completamente trascendente, distinto a usted, distinto a mí. Santidad no solamente implica que Él es apartado de toda iniquidad, pero santidad implica que Él es completamente distinto, aparte, no hay alguien como Él. Él es el creador de todas las cosas. Infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, dice nuestra confesión, sino solo por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes ni pasiones. Es el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Este es nuestro Dios, hermanos, que es, dice también, inmutable, es decir, no cambia, hermano. Él sigue siendo exactamente el mismo ayer y hoy y lo será por los siglos. Inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito, en todos los sentidos. Santísimo, dice la confesión. Sapientísimo, libérrimo, absolutísimo, que obra todas las cosas conforme al consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Oh, hermanos, este es el Dios de las Escrituras. Y observe que la traducción que estoy leyendo de la confesión usa ese superlativo. Y un dato interesante, que la traducción de Chapel Library no los usa. Pero esta traducción que estoy leyendo los usa porque el hermano que tradujo vio que en el original los autores lo expresaron de esa manera superlativa y él comenzó a indagar y a preguntarse por qué. La respuesta, porque amados hermanos, no somos capaces de expresar verdaderamente la gloria de nuestro Dios. Hemos de usar los recursos que tengamos al alcance del lenguaje para tratar al menos de darnos una idea de esta majestuosidad, un Dios santísimo, absolutísimo, amantísimo, clementísimo, misericordiosísimo, longanísimo, abundantísimo en bondad y verdad. Este es el Dios de las Escrituras, hermanos. Y el Dios ante quien nos presentamos a orar. De manera que lo primero que podemos obtener de aquí
es que al orar, hermano, tienes que ser hecho consciente de delante de quién estás. Esa es la forma en la que tu corazón se dispondrá adecuadamente para abrir tus labios ante aquel que es el Todopoderoso. Pero esta primera parte no solamente nos habla acerca de ello, no solamente nos acercamos a este Dios que está en los cielos, no solamente nos acercamos a este Dios que es realmente trascendente. Pero lo impresionante es eso que acabo de decir, nos acercamos, hermanos. ¿Cómo es que el hombre, siendo un pecador, siendo de labios inmundos, realmente puede acercarse a este Dios que es santo, santo, santo? ¿Cómo es que usted y yo, siendo inicuos como somos, podemos dirigirnos al Dios de todo el universo? Y la clave está en la primera frase, hermano. Padre nuestro. Este Dios es nuestro Padre. En Lucas 10, 22, Jesucristo dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cristiano, si tú realmente has creído, si tú realmente has sido transformado en tu corazón, he aquí que el Hijo te ha revelado al Padre. Y por esa causa todos los creyentes pueden dirigirse a este Dios, quien aún siendo trascendente, se hizo, dicen los teólogos, inmanente. Aún estando lejos, se acercó. Aún siendo quien Él es, nosotros podemos dirigirnos a su presencia, hermanos. ¿Y por qué causa, amados hermanos? Por causa de la obra de Cristo Jesús, nuestro glorioso Señor y Salvador en esa cruz, en ese Calvario. Por medio de su muerte, Él nos ha dado vida, y no solamente vida, pero nos ha dado la potestad, dice Juan capítulo 1, de ser hechos hijos de Dios. Y amigo, aquí quiero ser enfático en este aspecto. El mundo tiende a pensar que todos los seres humanos somos hijos de Dios. La Biblia enseña lo contrario. Somos creación, criaturas de Dios. Pero solo aquellos quienes, habiendo creído en Cristo como su Salvador y Señor, y habiendo experimentado la obra de gracia en sus corazones, solo a ellos se les ha dado el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y amado hermano, ahora Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16 nos enseña esta gloriosa verdad. El apóstol Pablo te dice, cristiano: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de este Dios. Oh, amada iglesia, por esa causa es que tenemos que disponer nuestro corazón al abrir nuestros labios, siendo consciente no solamente de la realidad de la trascendencia de este Dios, pero al mismo tiempo de la cercanía de este nuestro Dios a causa de la adopción que en Cristo Jesús se nos ha dado. Ese es nuestro privilegio, hermanos, que usted y yo podemos verdaderamente buscar y acercarnos ante nuestro Creador. ¿Puede pensarlo? ¿Puede meditarlo, hermano? Esto significa que podemos ir ante este Dios con toda familiaridad, aunque al mismo tiempo con reverencia. Esto significa que podemos ir con un gozo inefable, pero al mismo tiempo con un santo temor. Esto significa que podemos acercarnos a Él con toda confianza, pero al mismo tiempo con todo respeto. Esto significa que podemos acercarnos con toda alegría, pero con un santo asombro a la par.
un Dios lejano, pero en Cristo ahora muy cercano. Oh Señor Jesús, enséñanos a orar. Y hoy, precisamente en la mañana, venía a mi mente el texto que está en Habacuc, capítulo 2, versículo 20. Creyente, eso es algo que deberíamos de practicar al momento de disponernos a orar. Cuando te dispongas a buscar el rostro de Dios, reflexiona en este pasaje que dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Antes de abrir tus labios, hermano, medita en tu corazón estas realidades. Preséntate ante tu Padre en silencio, procurando refrescar en tu corazón estas impresionantes verdades que se encuentran contenidas en esta pequeña frase: Padre nuestro que estás en los cielos. Y no abras tu boca hasta que te hayas asegurado de que tu corazón esté correctamente dispuesto, hermano. Hasta que hayas sido hecho consciente de esta realidad. Piense por un momento, amado hermano, en el antiguo pacto, todo lo que los creyentes en el Antiguo Testamento tenían que llevar a cabo a fin de poder acercarse un poco a la presencia de Dios. Piense en el altar que se encontraba en el atrio. Piense en el altar de incienso que se encontraba en el interior, en la parte del lugar santo. La lámpara, los panes. Piense en el velo que se encontraba allí, impidiendo el acceso ante el trono de la gracia de este Dios que es santo, santo, santo. Y aquí que nosotros tenemos un libre acceso ante ese trono de gracia, hermanos. Oh, pero quiera el Señor ayudarnos y poner ese peso en nuestros corazones el día de hoy ante esta realidad, haciéndonos conscientes del alto honor que nos ha sido dado. Segundo lugar, tradicionalmente se habla de 3 peticiones. Yo voy a hablar el día de hoy de la preeminencia de Dios en la oración. Es decir, una vez que hemos dispuesto adecuadamente nuestro corazón, ¿qué tenemos que hablar al Señor? ¿Qué es lo que tendríamos que expresar de nuestros labios? ¿Cuántos de nosotros se apresuran simplemente a proclamar todas y cada una de las necesidades que tenemos en nuestros corazones? Empezamos a presentar una especie de lista de pendientes delante de la presencia de nuestro Dios. Pero Jesucristo enseñó algo distinto en este pasaje, hermanos. Y esa es la preeminencia de Dios en la oración. ¿Qué tendríamos que expresar ante la majestuosa presencia de este Dios? Bueno, Jesús dijo: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesucristo habló acerca de la preeminencia de Dios. Estas 3 peticiones, que normalmente se conocen así, hacen énfasis en el Señor y no en nosotros. Tu nombre, tu reino, tu voluntad, Señor. Cristiano, eso es lo que eres llamado a orar en primera instancia delante de Dios. No te apresures simplemente a poner todas tus necesidades delante de Él. Pero ocupémonos en primera instancia de su gloria. Ocupémonos de lo que Él nos manda a orar. Oremos porque Él sea santificado, que su reino venga en medio de nosotros y que su voluntad sea hecha en este lugar. Ahora, pensemos por un momento en estas 3 peticiones, porque aquí hay una paradoja, hermanos. Es decir, acabamos de decir hace un momento que Dios es santo, santo, santo. ¿Cómo pues le pedimos: Señor, tu nombre sea santificado? Él es perfectamente santo. Ahora, nosotros creemos también que el reino de Dios ya ha sido establecido. ¿Cómo es que le tenemos que pedir: Señor, venga tu reino?
Por otro lado, también si leemos las Sagradas Escrituras, la Biblia enseña que no hay quien se resista a la voluntad del Padre. ¿Cómo es que tenemos que pedir, Señor, hágase tu voluntad? He ahí la paradoja, hermanos. Pero déjeme enfatizar la parte del santificado sea tu nombre, y de ahí podremos deducir las otras dos. ¿Qué significa cuando usted y yo oramos pidiendo, Padre, santificado sea tu nombre? El Antiguo Testamento nos da claridad de ello. Vayamos a Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36, en el versículo 23, encontramos estas palabras del Señor. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Aquí el Señor está haciendo un juramento diciendo que su nombre sería santificado en medio de las naciones. ¿Por qué? ¿Porque Él no es lo suficientemente santo? No. El contexto nos revela que es por causa del pecado de su propio pueblo, hermanos. En los versículos 17 al 19, se nos enseña cómo es que Dios había expulsado al pueblo de Israel. Había llevado a cabo un juicio en contra del pueblo de Israel a causa del pecado del pueblo de Israel. Dice, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Este es el contexto, hermanos. El pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, había fornicado yendo en pos de ídolos. Había contaminado y profanado el santuario de Dios. Y como una respuesta a su pecado, el juicio de Dios se hizo presente. Y el pueblo escogido fue esparcido por las naciones, fue expulsado de ese lugar y de la presencia de su Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Observe el versículo 20. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. ¿Qué significa esto, hermanos? Las naciones se burlaban. ¿Estos son el pueblo de Jehová? ¿Este es su Dios, uno que no pudo mantenerlos en su tierra? ¿Uno que no pudo protegerlos de sus enemigos que vinieron a conquistarlos y los esparcieron por doquier sobre la faz de la tierra? ¿Ese es el Dios de este pueblo? ¿Ese es Jehová de los ejércitos, aquel que humilló a los egipcios? ¿Ese es el todopoderoso Dios? Lo que los pueblos no entendían es que lo que Dios estaba haciendo era juzgar a esta nación por causa de sus pecados. No es que Él fuera impotente para llevar a cabo su obra, es que eso era un juicio de su parte para tratar con ese pueblo. Pero a causa de ese juicio, las naciones profanaron el nombre de Dios. Y los israelitas fueron culpables por esa profanación. Por eso el versículo 23 dice el Señor, he aquí que yo santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y entonces, dice el Señor, sabrán las naciones que yo soy Jehová. Y podríamos seguir leyendo y veríamos cómo es que Dios está comprometiéndose a que llegaría un día en el que Él revertiría esta condición de parte del pueblo de Israel. Y Él lo haría a través de una verdadera restauración.
Él les daría una nueva posesión, versículos 24, 28 y 30. Él les daría una nueva pureza, versículos 25 y 29. Él les daría una nueva disposición en sus corazones, versículos 26 y 27. Él les daría un verdadero arrepentimiento. Y es lo que está jurando el Señor en todo el capítulo. Las naciones entonces lo contemplarían, dice el Señor, y se maravillarían de su glorioso nombre y de su preciosa obra. Y entonces su nombre no sería más profanado. ¿Qué significa santificado sea tu nombre entonces, hermanos? Nosotros estamos formando parte de esa obra. Mediante la salvación de los cristianos, mediante la redención del pueblo escogido, mediante la forma en la que Dios sigue impactando corazones, llevando a los pecadores al verdadero arrepentimiento, humillándoles y mostrándoles su gracia en Cristo. Mediante esa obra del Espíritu Santo entre nosotros, Dios sigue siendo santificado. Y cuando usted y yo oramos, oh Dios, santificado sea tu nombre, eso implica no solamente que el Señor siga estableciendo su gloria en los corazones de los pecadores, pero que aún siga trabajando en nuestras propias almas, santificándonos, purificándonos, llevándonos, limpiándonos, a fin de que podamos seguir manifestando testimonio ante las naciones que han rechazado al Dios vivo y verdadero, hermanos. Lo mismo suplicamos cuando pedimos, venga tu reino y hágase tu voluntad. Oh, amados hermanos, el reino de Dios ya está aquí. Nosotros somos una parte visible de ese reino. Pero este reino aún tiene que establecerse plenamente. Su voluntad ya está llevándose a cabo en medio de su iglesia. Pero aún tiene que seguirse avanzando en ese sentido. Orar al Señor entonces, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Es pedirle al Señor que siga gobernando nuestros corazones. Es pedirle al Señor que nos siga ayudando a ser fieles en todo lo que nos ha llamado a hacer en su palabra. Es pedirle al Señor que nos ayude a obedecer. Es pedirle al Señor que su justicia siga siendo establecida en medio de este mundo pagano y caído aún. Es pedirle al Señor que Él obre en medio de nuestras vidas. Es pedirle al Señor que las tinieblas sigan siendo derrotadas y que su luz vaya resplandeciendo cada vez con mayor intensidad. Es pedirle al Señor que sus decretos vengan al pleno cumplimiento, hermanos. Hace algunos días leía Apocalipsis, capítulo 5, y quiero leer con ustedes los primeros 8 versículos de este pasaje. Juan el apóstol dice lo siguiente: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los
santos. ¿Qué está describiendo Juan en este pasaje de las Escrituras? ¿Qué es ese libro o ese rollo, como se traduce en otras versiones? Ese libro, hermanos, o ese rollo sellado con 7 sellos por dentro y por fuera, dice un autor, representa el decreto o los decretos de Dios. De manera que Juan ve en la mano, en la diestra del Padre, los decretos del Señor, pero sellados. ¿Por qué llora Juan? ¿Por qué comienza a quebrantarse ante aquella visión? Porque él se da cuenta de que no hay alguien que pueda ser capaz de llevar a pleno cumplimiento lo que Dios había determinado en un sentido que ocurriera. Y él se abruma y se aflige. Oh Señor, ¿quién podrá ser el instrumento para que tu voluntad se lleve a cabo en toda su plenitud? Y es entonces que uno le dice, no llores, porque hay uno, el león de la tribu de Judá, que ha vencido y que Él puede desatar esos sellos. En otras palabras, Él es quien va a llevar a cabo el pleno cumplimiento de los decretos de Dios. Y entonces Juan mira, y he aquí no un león, pero un precioso cordero. Un cordero como inmolado. Por medio de la cruz. Esto que Ezequiel había anunciado se está llevando a cabo, hermanos. Dios está santificando su nombre, estableciendo su reino y haciendo que su voluntad se cumpla. Y llegará el día, hermanos, en que esto será consumado en toda su plenitud. Mientras tanto, el versículo 8 de Apocalipsis señala cómo es que las oraciones de los santos son el medio utilizado por Dios para que todos estos decretos se vayan cumpliendo en toda su plenitud. Hermanos, qué gran privilegio tenemos al orar. Oh Dios, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Porque Dios escucha esas oraciones. Y es el medio que le ha placido establecer para cumplir con sus fines. Así que, hermano, antes de orar, primero medita en tu corazón. Medita no solo en la gloria de Dios, pero medita en los propósitos de Dios. Dejemos de estar ensimismados, pensando solamente en nuestras pequeñas luchas, que para nada son tomadas como pequeñas delante de Dios, hermanos. Dios, como veremos ahora mismo, también es ese Padre tierno, compasivo, que entiende, que conoce nuestra flaqueza, nuestra debilidad. Pero, amado hermano, que nuestras mentes y corazones sean llevados cautivos a la eternidad. Oh, hermanos, que realmente podamos enfocarnos en las cosas venideras, en las cosas eternas. Estamos aquí solamente de paso. Y aquí que a Dios le ha placido que su pueblo sea el instrumento a través del cual Él ha de glorificar su precioso nombre. Es por medio de tus oraciones, iglesia, que Dios ha determinado cumplir con sus decretos y Cristo ya hizo lo suficiente para que esto se lleve a cabo, hermano. Y en tercer lugar, hermanos, ahora sí, nuestro Señor nos enseñó a orar pidiendo por nuestras necesidades. Versículo 3 y 4. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 3 necesidades hay aquí. Y como diría Tertuliano, la sabiduría divina dispuso el orden de esta oración con exquisita elección. Después de los asuntos que pertenecen al cielo, es decir, después del nombre de Dios, la voluntad de Dios y el reino de Dios, debe dar lugar también a una petición para nuestras necesidades terrenales. 3 necesidades
son resumidas aquí. ¿Qué es lo que necesitas, hermano? Cristo dijo, alimento diario, perdón diario y protección diaria. Eso es lo que en realidad necesitamos todos y cada uno de nosotros, hermanos. Usted y yo. Pidamos al Señor por ese sustento del día a día, reconociendo y confesando que Él es quien nos provee todas las cosas. Pidamos al Señor para que Él sea quien obre en nuestras vidas, concediéndonos una disposición correcta en nuestro corazón, a no guardar rencores, sabiéndonos perdonados por Él. Hemos recibido el perdón judicial delante de su trono de gracia a causa de la cruz en Cristo, pero día tras día necesitamos su perdón paternal porque le ofendemos de muchas maneras, amados hermanos. Día tras día hemos de ir ante su presencia para confesar, oh Padre, he pecado contra ti, perdona mis ofensas, perdona mis faltas. Pero Padre, que sea conforme a la forma en la que yo también estoy dispuesto, de manera constante, diaria, continua, a mantener esa reconciliación en mi corazón hacia con aquellos que me ofenden. Y finalmente, pidamos al Señor, guárdame de mí mismo, Señor. Guárdame de toda tentación, oh Dios, tú sabes cómo es mi carácter, Señor. Oh Padre, tú sabes cómo lucho con esta tendencia al chisme. Tú sabes cómo lucho con esa tendencia a la murmuración, Señor. Tú sabes cómo lucho con la amargura, oh Dios. Guárdame de caer en tentación en estas cosas, oh Padre. No quiero ofenderte, quiero más bien que tu nombre sea santificado en mi propia vida. Padre, guárdame de la lujuria. Guarda mis ojos, Señor. Guarda mis oídos, Padre. Oh, hermanos varones, ¿por qué no clamamos día tras día pidiendo a aquel que es poderoso para guardarnos? Y vivimos creyendo ser fuertes, dependiendo de nuestras propias capacidades. Ora al Señor pidiendo todas estas cosas y ora pidiéndole, guárdame del maligno. Guárdame de las acechanzas de Satanás. Porque es real, hermanos. Y eso es lo que literalmente dice el texto en Mateo. Guárdanos no del mal, pero del maligno, de Satanás, quien siempre está como león rugiente buscando a quien devorar. Jesús, Señor, enséñanos entonces a orar. Y 3 cosas Él nos enseña el día de hoy. La disposición adecuada del corazón, la preeminencia adecuada en nuestra oración y la clase de necesidades que debemos presentar ante su trono de gracia. Porque cual Padre, Él está dispuesto a proveernos de todo cuanto nosotros requerimos para nuestro peregrinar por este mundo, hermanos. Que el Señor nos ayude a orar de esta manera. Y déjeme concluir nada más. Esta es la forma en la que Él nos enseñó a orar. Él nos enseñó a dirigirnos a Dios como nuestro Padre, a pensar en su reino en primer lugar y a pensar en nuestras necesidades en segundo lugar. Y estas palabras son contraculturales el día de hoy. Mientras que los cristianos somos llamados a pedir que por esa santidad, el mundo, sin embargo, sigue avanzando en la profanación de su nombre. La sociedad cada vez es más profana. Pero nosotros los cristianos tenemos que clamar por santidad. Mientras que el mundo piensa solamente en sí mismos, en sus propios propósitos, beneficios, nosotros somos llamados a pensar en el reino de Dios. Mientras que el mundo está ocupado de hacer y acumular más y más riqueza, nosotros somos llamados a conformarnos con el pan diario pidiéndoselo a nuestro Padre Celestial. Mientras que el mundo descansa y se jacta de su propia justicia, nosotros somos llamados a humillarnos confesando y reconociendo cuán pecadores somos delante de la presencia de Dios y la necesidad que tenemos de su perdón. Mientras que el mundo se deleita en sus pecados, nosotros somos llamados a suplicar al Señor, guárdanos de la tentación y de todo pecado. Por eso es que esta oración es completamente opuesta al pensamiento del mundo.
Y por eso es que esta oración solamente puede ser llevada a cabo por los verdaderos hijos de Dios, los cristianos, los creyentes, aquellos quienes tenemos toda libertad para llamarlo Padre. Y esta oración es conocida como la oración del Señor, no solamente porque Cristo mismo nos enseñó a orarla, sino porque Él es la respuesta a cada una de las peticiones de esta oración. Amigo, en ninguna manera puedes llamar a Dios Padre si no es por Cristo. En ninguna manera podríamos ser santificados si no es por Cristo. En ninguna manera pudiéramos pedir que el reino de Dios se establezca si no fuera por Cristo. En ninguna manera pudiéramos pedir a Dios que se haga su voluntad si no es por Cristo. En ninguna manera podríamos esperar misericordia de parte de Dios y recibir el pan nuestro de cada día si no es por Cristo. En ninguna manera podríamos vencer sobre tentación y pecado si no es por Cristo. Y en ninguna manera podríamos pensar que Satanás fuera vencido delante de nosotros si no es por aquel que vino y aplastó su cabeza. Esta es la oración del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús es la respuesta a esta oración. Concluyamos nada más. Usando esta preciosa oración, este paradigma para examinarnos. Amigo, hermano, ¿has experimentado estas verdades en realidad, de forma experiencial? Examina tu corazón el día de hoy. ¿En verdad deseas que todo esto se cumpla? ¿En verdad deseas que el reino de Dios se establezca en toda su plenitud, aquí y ahora? ¿Ese es uno de tus anhelos? ¿En verdad deseas que la voluntad del Padre sea hecha en tu propia vida? Pregúntate más aún, ¿es Dios tu Padre realmente? ¿Has nacido de nuevo y has sido hecho hijo suyo? ¿Realmente te importa su nombre, es decir, su gloria y su voluntad? ¿Realmente deseas la venida de Cristo? ¿Realmente deseas el pleno establecimiento de todas las cosas que están anunciadas en su preciosa palabra? Oh, amado hermano, te levantas a menudo por las mañanas o en las madrugadas y clamas al Señor que su reino venga de una vez por todas. Tu espíritu clama por la venida de tu amado Salvador y Señor Jesucristo. Amigo, si nada de esto es algo con lo que puedas identificarte, entonces lamento tener que decirte que tú estás muerto en tus delitos y pecados. Y amado hermano, si el día de hoy estás despertando, pero descubres que hace tiempo que en tu corazón no hay este anhelo, entonces procedamos en arrepentimiento. Y estemos dispuestos a abandonar los afanes que han ahogado los verdaderos afectos que debería de haber en nuestros corazones, puestos ahí por el Espíritu Santo. Amado hermano, sientes necesidad de misericordia día tras día, sientes tu necesidad del perdón diario de tus pecados y tienes verdadero temor de caer en tentación. Todas y cada una de estas son preguntas importantes y necesarias que cada uno de nosotros tenemos que hacer a fin de examinarnos a la luz de el paradigma de la oración, el Padre Nuestro. Quiera el Señor hablar a su pueblo y hacer uso de su palabra el día de hoy, para gloria de su nombre.